Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos del séptimo grado. Les saluda su profesora Alicia López. Hoy en matemática del séptimo grado estudiamos triángulo, rectángulo, sus características, elementos, representación gráfica y el teorema de Pitágoras. Antes que nada, de empezar nuestra clase de hoy, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que son los polígonos. Es toda superficie plana limitada por líneas. Estas líneas son los lados del polígono y la intersección de sus lados se llaman vértices. El polígono está formado por líneas. Toda superficie plana limitada por líneas es un polígono. Por ejemplo, este que tenemos aquí tiene 5 lados, se llama pentágono. ¿Qué elementos podemos observar en un polígono? Por ejemplo, el punto donde se unen los lados se llama vértice. Puede ser este vértice, este otro, aquí otro y aquí otro. Luego tenemos otro elemento más, como por ejemplo, fíjense, tenemos los lados. En este caso tenemos el centro del polígono, tenemos la diagonal que une un vértice con otro y otros elementos que vamos a ir estudiando más adelante. Recordemos brevemente la clasificación de los polígonos. Los polígonos se pueden clasificar según el número de sus lados y según sus ángulos. Por ejemplo, el polígono que tiene 3 lados se llama triángulo y es el que vamos a estudiar hoy. El polígono que tiene 4 lados se llama cuadrilátero, el de 5 pentágono, el de 6 hexágono y así sucesivamente. Existen polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos son iguales, y los polígonos irregulares son aquellos cuyos lados o ángulos son desiguales. Y nosotros iniciamos el estudio del primer polígono, que es el triángulo. Recuerden que el triángulo es todo polígono formado de 3 lados. Y al que les vamos a estudiar profundamente es el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los lados de este tipo de triángulos tienen sus nombres particulares. Este es un triángulo rectángulo, fíjense, este es el ángulo recto que mide 90 grados y el lado opuesto al ángulo recto, es decir, el lado más largo, recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de cateto. Hoy vamos a aprender a identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Vamos a fijarnos en este triángulo rectángulo. Tenemos los lados o los vértices A, B y C. Fíjense que el lado más largo, el que está siempre inclinado, es decir, en forma oblicua, recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados que forman este ángulo recto se llaman catetos. Por ejemplo, como este cateto tiene menor medida que este, se llama cateto menor y el otro se llama cateto mayor. Los triángulos rectángulos se pueden posicionar de diferentes formas. Lo que yo tengo que identificar es dónde está ubicado el ángulo recto para identificar su hipotenusa, que es el lado más largo. Vamos a ubicar sus vértices. Por ejemplo, tenemos el lado DE, EF, y vamos a identificar sus diferentes elementos. Por ejemplo, DE es un segmento. ¿Qué nombre recibiría este segmento? Este segmento tiene que ser para nosotros el cateto menor. Luego tenemos el otro segmento que sería este EF, recibe el nombre de cateto mayor porque este cateto tiene mayor longitud que ese otro cateto. Y el lado opuesto al ángulo recto, en este caso sería DF, como pueden ver está en forma oblicua y es el más largo, se llama hipotenusa. Y ese es el deseo mío de hoy, que ustedes identifiquen sin problema cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto. Entonces la hipotenusa siempre está en forma oblicua, que quiere decir inclinada, y además es el lado más largo y los otros dos lados son el cateto. A veces los catetos pueden tener la misma medida y otras veces no, entonces uno constituye el cateto menor y el otro el cateto mayor. Vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Pitágoras es el apellido de un gran matemático. Pitágoras pensamos que enunció este teorema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Este teorema afirma lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Esto que está expresado aquí, nosotros le transformamos en esta especie de fórmula. El cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. También se lo representa con estas letras, en donde A es la hipotenusa y B y C son los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y de este enunciado se desprenden la fórmula que nos va a ayudar a calcular el valor de la hipotenusa con esta fórmula, pero también puedes hacer así de esta forma. Fíjense, la potencia que estaba aquí pasa al otro miembro con operación contraria, y la operación contraria de la potenciación es la radicación. Luego tenemos la fórmula más importante también, que es la fórmula para hallar el cateto. Cuando yo determine hallar la hipotenusa, voy a hallar la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y cuando tenga que calcular cateto, voy a aplicar esta formulita. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y de esta fórmula se desprenden estas dos. Fíjense, para hallar el cateto, yo puedo hallar el cateto B o C, puedo usar estas fórmulas también, pero yo me quedo con esta porque ustedes esta van a entender mejor. Seguimos entonces ya ahora con las situaciones problemáticas. Primer ejemplo, los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 metros y 4 metros respectivamente. ¿Cuánto mide su hipotenusa? Cuando tenemos una situación problemática vamos a tratar siempre de dibujar la figura. Tenemos la figura, marcamos sus vértices, por ejemplo, ustedes pueden utilizar cualquier letra y en él identificamos los datos. Los catetos, un triángulo mide 3 metros y 4 metros. Se entiende que este es el cateto menor y este es el cateto mayor. Entonces ubicamos en la figura los datos que conocemos. Entonces nuestros datos son los siguientes. El lado AB, que es el cateto mayor, mide 4 metros. El lado AC, que es el cateto menor, mide 3 metros. Identificamos la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Para nosotros la incógnita en este caso es la hipotenusa. Entonces procedemos a calcular la hipotenusa con esta fórmula, ¿sí? Hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Aquí abajo, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. Hipotenusa es igual. ¿Cuánto mide un cateto? 4 metros elevando al cuadrado más el otro cateto 3 metros elevamos al cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación? Este 4 al cuadrado multiplicamos por sí mismo. 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces desarrollamos el cuadrado del 4 y del 3 y tenemos 16 más 9. A continuación, lo que hacemos es sumar estos dos números. 16 más 9 nos da 25 metros cuadrados. Y ahora sí determinamos la raíz cuadrada, que ustedes ya saben porque vimos en clases anteriores. En este caso la raíz cuadrada de 25 es 5 porque 5 por 5, 25. Entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 5 metros. Veamos otra situación problemática. Acá nos dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 17 centímetros y uno de los catetos 15 centímetros. ¿Cuánto medirá el otro cateto? Dibujamos nuestro triángulo, ubicamos sus vértices. Ubicamos en la figura los datos que conocemos. En este caso, la hipotenusa mide 17 centímetros. Colocamos que mide 17 centímetros y uno de los catetos mide 15 centímetros. Entonces, ahora sí podemos ver los datos. Por ejemplo, que AB mide 15 centímetros y que AC mide 17 centímetros. Entonces, la incógnita es BC, pero en este caso BC es un cateto. En el anterior problema aprendimos a calcular la hipotenusa, acá vamos a aprender a calcular el cateto. La fórmula que vamos a utilizar para cateto es la siguiente. Cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. A continuación reemplazamos los datos. ¿Cuánto mide nuestra hipotenusa? 17 centímetros elevamos al cuadrado menos nuestro otro cateto, 15 centímetros que elevamos al cuadrado. Por tanto, 17 por 17 es 289 menos 15 por 15 es 225. Se desarrollan las potencias y acá, ¿qué hacemos? Acá restamos. 289 menos 225 nos da 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces este cateto mide 8 centímetros. Entonces les mostré cómo hallar el valor de la hipotenusa y cómo hallar el valor del cateto. Y ahora pasamos con las actividades, que les voy a estar explicando algunas partes de las actividades. Analizo si estos segmentos pueden ser los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos aquí los datos 15, 9 y 12. Entiéndase que el lado más largo es la hipotenusa y que 9 y 12 son los otros catetos. Vamos a utilizar esta relación. El cuadrado de la hipotenusa, que es A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que al sumar los catetos y elevar al cuadrado nos da la misma cantidad que aquí. Evidentemente se trata de un triángulo rectángulo. Entonces reemplazamos. 15 va a ser A, B puede ser 12 o 9.
Entonces hacemos así. 15 al cuadrado más los catetos, 12 y 9 se elevan al cuadrado. 15 al cuadrado es 225, 12 por 12 es 144 y 9 por 9 es 81. Y fíjense, sumamos 144 más 81 nos da 225, con lo cual corroboramos y comprobamos que en este caso sí se trata de un triángulo rectángulo, ¿sí? A continuación tenemos nuevos datos, 10, 8 y 4, se entiende que el mayor es la hipotenusa. Vamos a utilizar la misma relación que aquí, entonces vamos a tener 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ustedes saben que 10 por 10 es 100, que 8 por 8 es 64, que 4 por 4 es 16. Y fíjense que sumamos 64 más 16 nos da 100. Corroboramos, se cumple el teorema de Pitágoras, se trata de estos datos corresponden a un triángulo rectángulo. Y el siguiente van a hacer ustedes solos, ¿sí? Van a reemplazar, acá van a poner aquí 25 igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Después tenemos este punto que nos dice, responde con verdadero o falso, justifica lo falso. Los polígonos regulares poseen sus lados y ángulos iguales, eso ya vimos recién que es verdadero al inicio de este video. El triángulo que no posee un ángulo recto se denomina triángulo rectángulo, sabemos que es falso, vamos a justificar de esta forma. El triángulo rectángulo posee un ángulo recto. Y el punto 3 van a responder ustedes. Pasamos a la siguiente actividad que nos dice, señala los siguientes elementos de un triángulo rectángulo. Tenemos ahí el triángulo y acá tenemos sus elementos. Vamos a marcar sus vértices. Tenemos sus elementos. En este punto vamos a estar representando los elementos de un triángulo cualquiera. Por ejemplo, tenemos como primer elemento la altura, que es la distancia entre un vértice y el lado opuesto. Entonces indicamos de esta forma la altura, que no se escribe con H, pero se representa con la letra H. Otros elementos, por ejemplo, son los vértices donde se unen los lados, por ejemplo, el vértice A, B y C. Otro elemento son los lados del triángulo. Fíjense, tenemos 3 lados, vamos a indicar este como uno de los lados. Y un triángulo tiene 3 ángulos interiores, en este caso vamos a indicar el ángulo B. Algunos elementos que ustedes tienen que conocer. A continuación, tenemos este siguiente punto que nos dice, teniendo en cuenta la siguiente figura completa, pero vamos a continuar con el otro video porque ya termina este video que estoy grabando para ustedes.